Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, estoy emitiendo a los demás estudiantes y contestando los mensajes de llamadas que quieren asegurarse sobre su lista. Voy a bajar la primera lista. Ok, voy a checar el pase de lista. Ya se bajó el primer pase de lista. Está Aarón, Alejandra, Carmen. Después está Lula. Después Eliel, Henry, Hugo, José, José Luis Aguilar, Juan Francisco, Carla, Marián, Mayra, Nayeli y Víctor. Aquí voy a hacer una anotación para recordar porque es Lourdes Rivera. ¿Okay? Bien. Ok. Bajé la lista, hice algunas anotaciones porque algunos estudiantes están en otra máquina y pues estoy poniendo sus nombres aquí, pero ya quedó esa primera lista. Ok, bien, bueno, pues bienvenidos a todos, ya se han anexado otros estudiantes también que estoy viendo aquí y vamos a comenzar. Si tienen primero alguna duda en la parte de sus trabajos, también los retroalimento que ya recibí 2 o 3 proyectos finales, ya los revisé, ya los consensué, o sea, es decir, ya los cotejé con lo que debe de tener, han anudado sus tareas que teníamos en otras retroalimentaciones y en las tareas que hemos comenzado. La única que no se anexa y que sí comenté en la retroalimentación de sus tareas es cuando practicamos hacer la unidad funcional. Entonces, si quieren ponerla como ejemplo de ejercicio después del marco teórico, pues puede ser. Pero sí retroalimenté a algunos que recuerden que esa tarea es solamente para que nosotros practicáramos cómo podemos y hasta dónde definir nuestra unidad funcional.
no forma parte del último trabajo, como les había comentado en otras clases de retroalimentación, de foro. Pero las demás sí ya las pueden ir empaquetando y anudando para lo demás. Entonces, ok. Entonces, Luis, ya pasamos asistencia, ahorita volvemos a pasar para que aparezcas en la lista. Y si tienen alguna duda, pues es el momento para disuadirla. En cuanto a sus trabajos. Adelante. Buenas chicos. Noches. Sí. El tiempo del video es más o menos 5 minutos, 3 minutos. Sí, poco, poco, porque si no va a pesar mucho. Sí, va a pesar mucho, José, y les va a costar trabajo para que suba. Ajá. Nada más que sea lo esencial. La explicación de todo nuestro ACB, ¿no? Sí. Ajá, sí, nada más que sea como contemplado nada más lo que están haciendo de evaluación. No se tarden mucho porque va a pesar también para el envío, ¿no? Ok, gracias. Sí, José, gracias a ti. Ok, ¿otra duda, chicos? Yo estoy batallando con la plataforma o el software que nos compartió porque mi compu hasta el día de hoy me lo sigue rechazando, o sea, no la descarga. Ok. Miren, algunas veces, bueno, no algunas veces, siempre el programa, les comentaba, se tarda bastante. Inclusive si hiciéramos un ensayo se va a tardar como 40 minutos y no vamos a llevar toda la clase. Entonces, por eso lo compartí desde la unidad 4 para que se pudiera bajar desde antes. Pero miren, en caso de que tenga esa lentitud, depende de muchos factores. Le comentaba yo a uno de sus compañeros, depende de la capacidad de almacenamiento, depende también de la capacidad de velocidad de su máquina, depende de muchos factores, ¿no? De que se va a descargar. Pero también lo que pueden hacer, le comentaba yo a un estudiante, pues es sacar un índice de conversión de factores, ¿no? Como por ejemplo los ejercicios que hicimos en la unidad 4, sacar una tabla de factores e irlo multiplicando tal cual sea ese ejercicio, que es lo que va a ser básicamente el programa, solo que el programa pues nos va a cargar algunas líneas de ponderación. En el caso de buscar una tabla, por eso les comentaba yo desde los primeros inicios que había que bajar estudios que fueran muy apegados a contemplar el estudio al cual nosotros nos íbamos a dedicar, pues, porque ahí pues ya vienen algunos datos referidos de los vectores de entrada y salida del inventario. Entonces, si ven que tarda, porque a veces sí, pues ahora sí que eso va a depender de muchos factores, del tipo de máquina, de muchas cosas, porque es una paquetería que sí pesa. Ok, que sí pesa. Bienvenido, Marco, ahorita volvemos a pasar lista. Y entonces lo que podemos hacer es eso, y lo pueden hacer en Excel o pueden hacer su propia tabla. El hecho del ACV es que verdaderamente se entienda la parte de la traducción o de la estrategia de ACV, porque como siempre he comentado en la parte de administración, me comentan, bueno, si usted quiere abrirles apertura en el camino de las paqueterías, pues eso ya es un plus, porque verdaderamente sucede más rápido. Pero es por la practicidad y tiempo, ¿no? Pero verdaderamente pueden ustedes representarlo con una tabla. Entonces, como se infiere que ya buscamos desde hace tiempo, ¿no? Porque han sido mis recomendaciones, o si no lo han realizado, entonces buscar un trabajo que se asemeje a lo que estamos haciendo para tomar algunas tablas de referencias y poder hacer precisamente esa suma de los vectores de masa o los vectores de energía
de acuerdo con los factores equivalentes que yo quiero descubrir o identificar en esta primera fase del ciclo de vida. Eso sería una estrategia para extraer los resultados, si la paquetería no les descarga bien o se tarda mucho. En el caso de la base de datos, algunas veces se queda discando, se queda en modo como si estuviera descargando, y cuando nos vamos a descargas ya lo ha descargado como 2 o 3 veces. Algunas veces sucede así, o hay que estar revisando en dónde está descargando. Ajá. Entonces, hay que checarlo, ¿no? Pero si no, hagan una tabla y traduzcan esa multiplicación nada más. En ese caso se traducirían como ecopoints o los puntos que les llamamos, ¿no? Porque ya ese número que se toma es ya como un factor tal cual de ponderación, ya está normado, por así decirlo. Porque también me preguntaban en la parte de la norma, ¿no? Para tomar los datos. Bueno, pues esos se venden. Se venden y pues yo no tengo todas las, lo que tengo de tablas son las que anidamos en la información, y otras que se pueden buscar, pero va a depender precisamente de la unidad funcional. Entonces, de lo que estemos estudiando, pues podemos bajar trabajos, como ya les había yo comentado en unidades anteriores, en repositorios de UNAM, de Poli. Bueno, yo recomiendo una otra universidad, pero pueden bajar en esas, o les había yo comentado en otras, para tener datos referidos sobre esa parte. Pero verdaderamente la evaluación es, se podría decir básicamente, ¿no?, que es multiplicar nuestra carga, por en cuanto a la carga, identificar, ¿no? Por ejemplo, alguien me comentaba, es que yo de los ingredientes de esta sustancia, pues solo encuentro uno. Bueno, entonces vamos a tipear que por costo de datos en esta primera generación de evaluación de ACV, la estrategia será mencionar uno de los flujos de vector de masa que será tal, ¿no? A lo mejor es algún tipo de plástico o algún tipo de sustancia que implique yo que sea tóxica, a lo mejor dentro del fertilizante, como alguien me lo evaluó ya. Entonces, dice, me voy a ir se fue por el principal, no puso todos, está bien. Entonces, ya llegó hasta la evaluación. Entonces, puede ser también así, ¿no? No se preocupen si no es con el OpenLCA también. Ya también me entregaron uno que está con la paquetería de Humberto. Entonces, está bien. Entonces, Marian, si no encontramos, entonces vamos a hacer una simple tablita y tal cual buscar nuestros factores que se adecúen para hacer la multiplicación. Podemos hacer esa estrategia también. Híjole, creo que a Marian se bota su internet. Voy a volver a pasar lista, chicos, porque algunos estudiantes se anexaron ahorita. Ok, segundo pase de lista. Ajá. Entonces, así como le está pasando a Marian, algunas veces llega a suceder así, otros pues ya, u otros estudiantes pues ya descargaron, ya evaluaron y ya entregaron. Entonces está bien. Lo que pasa es que algunas veces es así, o si no, limpiamos otra vez la máquina y volvemos a descargar solo en los dos links. En esos links que yo cargué en la unidad 4 son los mismos que se cargaron en el teléfono. No descarguen más cosas porque nada más es el programa y la línea de base. Entonces, podemos hacer esa estrategia, Marian, de hacer un cuadrito. Entonces, poner ahí que se hacen las corridas de la suma de vectores. Entonces, lo que hacemos ahí es poner la fórmula. Entonces, si no te acuerdas la fórmula, pues entonces podemos poner que va a ser la sumatoria de los vectores de masa y los vectores de energía, ¿no? Que viene la formulación en la unidad 4. Entonces, podemos hacerlo así, Marian. Y no te preocupes, no se preocupen si no pueden descargar, porque depende de muchos factores
ahora sí, de la máquina, pues ya no es cuestión de ustedes ni tampoco del programa. Ok, Miss, muchas Sí, gracias. sí, gracias. Y también cuando se vayan a la evaluación, entonces pongan su cajita también. Entonces ustedes están algunos ya están haciendo cotejo, está bien, ¿no? Pero otros que estamos buscando la identificación. Entonces dentro de la identificación, bueno, ya me dieron los resultados. Bueno, podemos poner estos son los resultados más cercanos a la primera evaluación del análisis de ciclo de vida, ¿no? Para esta unidad funcional, como se llame, ¿no? Tomando en cuenta, volvemos a repetir lo mismo otra vez, tomando en cuenta las líneas, el inventario básico. Ajá, porque cualquiera que lo leía, es que no tomaste en cuenta esto. Bueno, pues también ahorita ya sabemos que análisis de ciclo de vida no es global. Ajá, análisis de ciclo de vida lleva precisamente escalafones de estudio. Entonces, un análisis de ciclo de vida podría ser inicio, intermedio y final, ¿no? Así también no vamos a confundir también que si lo hacemos en la parte de las fases del proceso, no, me estoy refiriendo al escalafón en lo que se puede hacer un análisis dentro de toda la 14.044. Entonces, el fundamento del curso es que nosotros sepamos qué pasa detrás de la 14.040. Eso es lo que va a reflejar el estudio del proyecto final. Entonces, cuando ustedes recopilen todas sus tareas, ¿no? Y que, bueno, que no encuentran que no encuentran esto, en base a algún trabajo debe de haber algún reflejo que simule o que coteje o paree, ¿no? La unidad funcional que ustedes tienen. Entonces, ahí dan cabida de la primera explicación que puede suceder y de los resultados. Entonces, pueden cotejar ahí, porque aparte, pues es el primer entrenamiento que tienen ustedes en ACV. Eso es lo que pudiéramos hacer. Ahora les decía, lo fundamental del curso es que ahora ustedes saben que dentro de la 14.040 de objetivos y principios, pues no solo es el conocimiento, sino la actuación de cómo nosotros vamos a partir el estudio. ¿No a partir de qué? A partir el estudio. O sea, que defina yo exactamente para qué quiero, cuál es la relevancia del canal de la verificación de ese estudio. Y ya la 14.044, pues ya son todos los pasos que ustedes hicieron en las tareas. ¿Y cómo se hace un entregable de ACV? Bueno, ese es el que ustedes ahorita están simulando, ¿no? Entonces, cuando les encarguen, porque les digo, esto no se hace solo, se hace con un equipo, entonces ustedes ya van a saber qué debe contener un ACV, ¿no? Dentro de la 14.044. Y eso también, pues, va a ser verificable de acuerdo a qué les esté pidiendo, pues, quien esté solicitando ese ACV, ¿no? Por eso hay niveles de representación o niveles de acepción de ese análisis de ciclo de vida, ¿ok? En este ustedes están en un ensayo. No se preocupen por las hojas tampoco, porque alguien me preguntó, ¿y cuántos números de hojas? No, yo no dejo números de hojas, es como a lo mejor las tesis, ¿no? Pues es una investigación, pues la investigación va a ser lo que le dé el número de hojas. Si necesita 80, pues 80, si necesita 20, pues 20. Yo no lo sé, que 20 no es una tesis, ¿verdad? Pero es una analogía, pues. Entonces, no se preocupen por eso, pues no se vayan a preocupar que a uno le salió, no sé, 20 hojas, a otro, no califico por hojas, sino el fundamento. Lo que he visto no he puesto calificación, vuelvo a repetir, lo que he visto en los trabajos finales que ya entregaron hasta ahorita, que ya lo revisé, pero no he dado puntaje, ¿no? Es que sí contemplan todas las partes que se pidieron, o sea, las partes que hicieron desde el inicio, ¿no? Que esas son las que ustedes van a identificar precisamente dentro del, de su archivo, ¿no? Lo que tiene que venir, que es lo que verdaderamente se pide dentro de un entregable de análisis de ciclo de vida. Y ya les daré mis retroalimentaciones yo, ¿no? Para fortalecerlos si encuentro algún huequito ahí. Eliel, adelante, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Una pregunta, yo tengo duda en la entrega de estas tareas. Claro. Hay una que dice que es proyecto final, ¿sí? Al abrirla, ahí está un PDF, me parece, donde usted nos indica lo que estaba usted hablando ahorita, sobre los puntos que debe de llevar, o digamos, la recopilación de todas las tareas, ¿sí? Más lo de la aplicación del software, ¿sale? Y la última tarea, de la semana 5, al abrirla, ahí hay un descargable que es una tesis. ¿Eso a qué hace referencia? Digo, porque la tarea anterior para mí es la recopilación de todo y la siguiente, pues, básicamente lo mismo. ¿O cómo? No entendí lo de la tesis. Voy a revisar eso porque yo nada más he subido tareas dentro de las tareas. No entendí lo de la tesis, pero a ver. Ajá, En la es que hay una parte del tesis para proyecto descargar. final, lo que van a entregar es tal cual el último entregable del proyecto final. En una de las partes se puso evaluación, ahí nada más se van a poner las capturas, lo que se ha hecho en la parte de evaluación, o sea, cómo evaluó, y se va brevemente a redactar. A mí me han redactado 3, muchos 5, 6 líneas, creo. Entonces, ¿en dónde qué tengo que decir ahí? Bueno, se realiza la evaluación de la unidad funcional, no sé, a lo mejor de un saco de cemento, de un casco, ¿no? Ya descrito en la unidad funcional, con el método CML 2000, con EcoPoint, con, no sé, con el software tal o a través de las tablas de factores para sus resultados que se muestran a continuación y se ponen las capturas, nada más, que es lo mismo que tiene que aparecer en la evaluación o un poco más, me lo han fortalecido un poquito más en la entrega del proyecto y es lo mismo. No sé a cuál tesis te refieres tú. Ah, ok, Porque ok. sí he subido archivos, sí, para que ustedes vean algunos, ¿cómo se llama? Referentes de análisis de ciclo de vida, que son los archivos que siempre subo, pero no he subido archivos dentro de tareas. No, es que me parece que en la última, la que usted menciona que es donde tenemos que subir las capturas de la aplicación. Ándale, puede ser captura o puede ser, como le decía yo a la compañera, de que a lo mejor, bueno, que si no se le descarga por alguna cosa X o Y, ella no puede descargarlo, ¿no? Entonces, utilizamos tablas de factores y entonces con esa hacemos nuestra multiplicación para ya tener directo los kilogramos equivalentes de lo que ella quiera identificar y Sí, ya sí. puede poner su tablita, no hay ningún problema. Ok, bueno, esas capturas, esas son las que voy a subir en esa parte de la tarea, ¿sale? Sí, en esa tarea de evaluación. Y esas mismas son las que voy a meter ya en la del proyecto final para complementar. Sí, en tu evaluación, okay. Claro. Esa era mi duda. Sí, Eliel, sí, esas mismas, ¿no? Entonces, sí. Gracias, Eliel, gracias. Gracias. Sí, si alguien más tiene dudas, sí, esas son las mismas, ¿eh? Y hay estudiantes que me han preguntado también en el WhatsApp si son las mismas, porque, pues, ¿de dónde más vamos a sacar las evaluaciones u otra evaluación de qué? De lo mismo, ¿eh? De lo mismo. Entonces, de las mismas capturas que se hacen. Ahora, si ustedes dicen, a lo mejor tenemos el problema de Mariam, ¿no? Entonces, bueno, pues que no hice las capturas. Bueno, no, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, no vayan ustedes a pensar también de que como está en el proyecto final, hacerlo por OpenLSA, ¿no? Recuerden que yo les comenté desde hace clases, para mí sería, o sea, súper ideal que ya lo estuvieran utilizando. Yo entiendo, ¿no? Que a algunos no se les descargue bien por su computadora, otros ya los tienen descargados y ya hicieron su evaluación, está bien. Pero si no se pudiese, bueno, pues ni modos de que a fuerzas, pues no puedo, porque no son máquinas que yo tenga aquí para decirte, ¿sabes qué? Hazle así, vuélvele a borrar y vuélvelo a descargar las veces. Pues no, porque no los tengo aquí presentes, ¿no? Que me gustaría mucho. Pero como eso no sucede, entonces hay y yo sabiendo que hay estrategias de ACV, entonces pues les voy a dar las estrategias, que para eso es el curso. Entonces, cuando no encontramos, nos vamos a las tablas de factores y hacemos esas multiplicaciones. Claro está, para identificar algún dato aislado, que es lo que nosotros necesitamos saber ahorita. Entonces,
¿Qué subo en la parte de la evaluación? Bueno, pues subo la tabla y comento, ¿no? Por el momento, por datos, no se puede ocupar ningún tipo de software, pero los resultados obtenidos a través de los puntos para identificar los factores de afectación del impacto fulanito, pues es el siguiente, ¿no? Y tal cual en los ejercicios de la semana pasada, ¿se acuerdan? Tal cual ustedes lo pueden hacer y reportarlo, y ese es el mismo que entregarían en su proyecto, ¿no? Ya después ustedes con calma, pues ya bajan su programa, practican y todo, porque verdaderamente cuando estamos en las empresas, pues eso es lo que nosotros ocupamos, ¿no? Los diferentes software. Solo que siempre he comentado, le digo, bueno, para mí me gustaría que ellos supieran que también hay un software que es libre, ajá. Entonces, por eso siempre proporciona esa información, ¿no? Entonces, si ustedes ven que lo pueden hacer así, adelante. O sea, no voy a quitar puntos, sino lo que vuelvo a comentar, y qué bueno que lo comente Liel, ¿no? No voy a quitar esos puntos, sino ¿por qué? Porque yo quiero, recuerden que el objetivo general de esta materia es habilitar. Entonces yo lo tengo que habilitar, que me digan, oiga, pues que no funciona o que no, sí, no es que no funcione, ¿no? Sino no se puede bajar la paquetería. Bueno, pues no estoy ahí para quítale aquí, ponle aquí, a ver qué velocidad tiene tu computadora, vamos a ver otra, no sé, ¿no? Entonces, esos factores no los podemos dominar, ¿no? Pero sí les puedo decir las estrategias, y eso es habilitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, buscar una tabla de ponderación o buscar un trabajo, ¿no? Como les había comentado en otras unidades, vayan buscando un trabajo que se apegue a su investigación para que ustedes tengan un referente, porque verdaderamente es lo que se hace en ACV, es lo que se hace, no es una trampa ni nada, es verdaderamente lo que se hace, ¿no? Cuando se encarga una unidad funcional que nosotros queremos descubrir o no conocemos, tiene que haber de alguna manera como diría una ingeniera que es especialista en normas de seguridad, bueno, necesito un aire, ¿no? Pues sí, no podemos ir a ciegas, entonces por eso les comentaba que es necesario bajar uno. Pero en cuanto a su proyecto, pues es la colección de esas tareas. Vuelvo a comentar, excluyendo la tarea donde practicaron lo de la olla, lo del lápiz, esas las pueden quitar, porque esa fue una que yo quería que ustedes practicaran, ¿no? ¿Qué debe llevar una unidad funcional? ¿Se acuerdan que hay preguntas que contestar? Pues esas ustedes ya las contestaron en su unidad funcional. Ajá. Entonces, inclusive es toda una unidad de estar practicando unidad funcional. Entonces, si los que ya añadieron eso, ¿no? Y no han entregado su proyecto final, pueden quitarlo. Pero los que ya lo entregaron, de los que ya me entregaron, no han entregado esa tarea, está muy bien construida lo que han entregado. Entonces, pero los que están por entregar, pues esa, quizás a lo mejor pueden ponerle ahí, dentro de, no sé, después del marco. Yo no le digo que esa, cuando yo di las instrucciones, le digo que esa fue aislada, ¿no? Porque es para practicar, hay que practicar, realizar cuando se define la unidad funcional. Entonces, excluyendo todo eso, excluyendo esta tarea, todas las demás forman parte. Y la última es esa que decía Liel, de la evaluación. Entonces, esa, pues ya nada más se complementa ahí claramente. Los estudiantes que ya entregaron, pues ya le redactaron alguna particularidad más para darle consecuencia y forma, ¿no? Y ya después, pues se van al siguiente punto ya de conclusiones y recomendaciones. Así es. Gracias, Eliel. Ok. Chicos, ¿alguien más tiene dudas? Ok. Mañana se apertura el examen a las 8 de la mañana. Igual yo me voy a conectar a mi sesión. Les voy a decir aquí quiénes están de participantes: Aarón, Alejandra, Carmen, Lulú, Eliel, Henry, Hugo, José, José Luis, Juan, Carla, Luis, Marco, Marián, Mayra, Nayeli, Víctor. Ajá.
Y igual si alguien quiere compartir su trabajo para que yo le retroalimente, igual podemos hacerlo. No sé si alguien quiere compartir. Chicos, ¿están ahí o ya se fueron? Aquí estamos, Inge. Aquí de mi parte continúo escuchándole. Ok, sí, porque me siento como que estoy en la ouija, están ahí, nadie me contesta. Si alguien quiere retroalimentarse, puede compartir su pantalla, como ustedes me comenten. De mi parte, por el momento, no, Inge. Gracias. Ok. Entonces, gracias, Marco. Entonces, cualquiera, si en algún momento quiere compartir su pantalla para que retroalimentemos, está perfecto, no se preocupen. Ok, bueno, voy a apagar, no voy a apagar, voy a desactivar tantito el micrófono para buscar un archivo. Cualquier duda, estoy aquí, un archivo que les quiero mostrar. Ok, ya lo tengo aquí a la mano. Ahí vienen los bolillos. Ok. Vamos a presentar. Ok. Bien. Ok, ahí estoy presentando. Ajá. De la extracción. Vamos a quitar esto. Ajá. Ok, de la extracción de capítulo 3 dice metodología del análisis del ciclo de vida. Entonces, dice introducción general, que fue la primera vez que nos encontramos con esta parte del análisis de ciclo de vida o LCA, por esta parte de sus siglas en inglés. Pues que desde todas las tareas hemos tenido ya una historia. Esa sería nuestro primer información que vamos a jalar para nuestro entregable, ¿no? Cuando empezamos a empaparnos de esta historia, ¿no? De la parte del producto en donde ustedes fortalecieron, pues, con las empresas. Entonces, por eso los entregables ocurren así, porque hay, o sea, basados precisamente en las normas, pues eso toda la parte de la construcción de lo que se tiene que hacer en ACV. Luego en esta parte del documento contempla, dice que las categorías generales de impactos ambientales, pues consideran el uso de recursos, salud humana y consecuencias ecológicas. Si nos acordamos, están hablando de los puntos finales, a lo que Recipe, ¿no?, ha involucrado en esta parte de CML 2000 y las partes de EcoPoint. Entonces, como hace esa unificación a través de esa consultoría, ¿no?, que vimos la vez pasada, pues hace toda esa robustez de datos, ¿no? Y bueno, hemos consensuado también con el programa que, bueno, hay datos que sí hay correlacionar, hay que comprarlos, ¿no? Es lógico, ¿no? Porque es una paquetería, te deja hacer juegos con algunas cosas, algunos inventarios básicos que ya son muy conocidos y por eso los liberan.
Entonces, lo que va cambiando en cada versión de los software de OpenLSA es que cada vez se vuelve más fino en los datos y algunos datos también van cambiando, pero el modelo en sí como estrategia sigue siendo fundamental en el mismo, ¿no? Entonces, lo que cambia es cómo lo presentan, ¿no? A lo mejor le cambian un botón de aquí para allá, pero todo sigue siendo igual. Ajá, y la versión, esas versiones solamente lo que refrescan son las bases de datos, ¿eh? Es la base de datos, que es la que verdaderamente pues cuesta. Entonces, ahí habla un poco de la historia, que es lo que ustedes, les digo, van a jalar esa tarea. Y luego, pues te habla, fíjense, había la 1440, 41, 42, 43. Estas se unifican, ¿no? Para hacer esa 44. Entonces, todas estas que antes se interpretaban como una casita, ¿no? Algunos las encuentran así, ¿no? Casita de la 14.040, casita del análisis de ciclo de vida, casita de la norma de la 14.040, y sí, tal cual una casita, ¿no? Entonces, donde soportaba la 14.044, basada en los principios de la 14.040, y pues se unificó todo esto, ¿no? Por eso me gusta mostrar este archivo, porque todo esto lo integra ya después en esa 2015, ¿no? Y dice que aquí son los procedimientos. Aquí te dice, solamente te describe la técnica, nada más, son sus principios de describir la técnica. Ahora, ¿cómo se hace? Pues vete a la 44, ¿no? Entonces, y las necesidades, esto es fundamental, ¿eh? Todo es importante, pero esto es fundamental. Siempre hay que saber para qué se va a realizar. Por eso siempre tenemos que marcar el objetivo. Y a algunos les hice observaciones en el objetivo para hacer, no es que estuviera mal, sino que para afinar detalles y saber, bueno, verdaderamente yo qué es lo que estoy buscando en el objetivo, porque pues ya evaluar, ya sé que es una evaluación, de hecho, ¿no? Pero, ¿qué busco dentro de la evaluación? Entonces, el objetivo me va a marcar precisamente con un verbo hacia dónde voy a empujar a su vez. Entonces, cuando ustedes hagan una revisión de ASUV, ¿no? Nosotros siempre recomendamos el objetivo, ¿ok? Sí, ¿qué se va a estudiar? Sí, pero el objetivo, porque el objetivo tiene que estar de la mano precisamente con todas las demás factores que se van a utilizar, porque a lo último, pues viene la conclusión o los resultados, ¿no? Y en los resultados dice uno, oye, pero ¿qué no el objetivo era ¿no? Entonces, a lo mejor quiere equiparar, cotejar, o sea, evaluar, sí, pero que todos vamos a evaluar, ¿no? Entonces, por eso afiné algunas partes de los objetivos en esas retroalimentaciones de las tareas. Entonces, después, aquí ya viene desglosado la 14.044, que la compartí en la unidad 3, ¿no? Donde vienen las fotos, ¿no? De esa partitura. Los principios, bueno, esta aquí ya te va diciendo hasta dónde tú quieres estudiar. Porque desde la primera vez, en lo particular, comparto siempre esto, que yo escucho análisis de ciclo de vida y de la cuna a la cuna, ¿no? Pues uno comenta, pues es muy grande el estudio, ¿no? Pero uno cree que verdaderamente uno lo puede hacer rápido. Y bueno, eso es dependiendo del inventario, ¿no? Y como decía nuestra compañera, pues esto cada vez se vuelve inmenso. Sí, sí, es verdad, se vuelve inmenso por la base de datos, por el tiempo y por la parte económica. Entonces, nosotros siempre debemos detectar qué necesidades, ¿no? Si verdaderamente la empresa necesita un ACV, ¿no? O solo con una matriz de identificación podrá a lo mejor evaluarse. A lo mejor ni siquiera necesita el ACV y queda sobrado, ¿no? Claro, todos, sería ideal, es una situación ideal que toda empresa tenga un ACV, ¿no? Hay ACV también para limpieza de autos, que he encontrado también, ¿no? Entonces, o sea, el servicio que se da para la limpieza de autos. O a lo mejor otro tipo de estrategia, que no sé si ya la vieron o están por verla, que es producción más limpia y que se lleva de la mano con esta parte de ACV. Por eso siempre yo recomiendo, no, pero a ver, ustedes como empresa, ¿qué quieren verdaderamente detectar?
no, pues es que aquí no sé cuándo, bueno, pero hay otro problema que ustedes tengan, entonces nosotros debemos ayudar a detectar cuál es la necesidad básica que ellos requieren, para llevarlos a esa ACV. A lo mejor están con las 50,000 que ustedes saben desde su nicho laboral, desde su preparación como maestros y maestras, que bueno, verdaderamente nos están, siempre lo he dicho, pisando los talones, ¿no? Con la parte que no se ha podido entender todavía del aprovechamiento, ¿no? Entonces, esa parte del aprovechamiento, miren que lo pasamos hace como 2 semanas, ¿no? En donde pues a tal hora nos apagan el clima, a tal hora esto, ¿no? Entonces, ya estás en un modelo de estrés laboral hacia la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo estás aprovechando tu energía o cuál es, a lo mejor estás gastando más energías en otras horas, ¿no? Necesitas a lo mejor una evaluación energética, no un ACV como tal. Entonces, hay que detectar verdaderamente las necesidades básicas. Esto no es, a lo mejor alguien dijera, bueno, pues hazle al ACV, ¿no? A nosotros como especialistas, pues, ¿qué nos interesa? Si nos piden una camisa, pues véndesela. Yo no soy de esa idea, porque verdaderamente ACV no es una maquila. ACV está a la medida de el problema y la necesidad de una empresa. Entonces, es mejor decir siempre la verdad si se necesita, y guiar, ¿no? También ahí en eso va, bueno, pues también nuestra palabra, ¿no? Como especialistas. Entonces, una de las partes de ACV para involucrar a ACV en un estudio, hay que ver sus necesidades. Entonces, dependiendo de las necesidades, yo voy interpretando el nivel con el que se va a detallar ACV, porque eso también, pues, es un factor económico, ¿no? Los estudios. Es como ir a hacerse un análisis de sangre, pues entre más especial, es lógico que es relacionado con un mayor aumento de pago económico. Y ya todo esto que fortalece la 14,044, pues ya son todos los pasos estructurales. Los pasos estructurales. Y bueno, todavía encontramos confusión dentro de los especialistas en esta parte, créanme lo que sí, pero nosotros debemos llevarnos esta claridad de cómo está ocurriendo ACV en estos momentos, ¿no? Entonces, esto es para hacer la detección, porque dice que especifica, pero es para hacer la detección, por supuesto dentro del marco legal, ¿no? Y posteriormente, bueno, si es necesario y ya sé hasta dónde va a marcar esa necesidad, bueno, pues ya identifico, ¿no? Dentro de la normativa, ese procedimiento para elaboración. Entonces, empiezo a detectar, ¿no? El objetivo. Ahora, fíjense bien, los especialistas recomiendan, ¿no? Bueno, pues empieza por el objetivo. Pero ¿cómo voy con el objetivo si no conozco el proceso? Pero ¿cómo destallo el proceso si no sé ni qué voy a estudiar dentro de la unidad funcional? Entonces, yo siempre doy este tip. Al principio es confuso. Bueno, ¿por dónde comienzo a conocer para ser uno yo? Yo recomiendo desde la unidad funcional, porque verdaderamente cuando yo me voy al corte del proceso, yo determino desde ahí en qué parte lo quiero estudiar. Ahora bien, eso van a ser también de la necesidad, porque a lo mejor cuando nos encarguen una ACV o nos involucremos en una ACV, hay que preguntarse si verdaderamente esa parte que se quiere estudiar lo estamos estudiando. Bueno, regularmente las empresas, no vamos a mentir, es porque me lo está pidiendo la normativa, ¿verdad? Pero porque a su vez no es un juego tampoco que voy a escudriñar aquí, que voy a escudriñar acá, no, sino algo consensuado científicamente. Y es por eso que se hace una metodología o se da una entregable de resultados. Entonces, en base a la necesidad, bueno, yo recomiendo que se conozca bien la unidad funcional. Entonces, si se va a hacer, por ejemplo, les comentaba yo, muchas veces no sucede solo como tal. ¿Por qué? Porque allá se ve económico, ambiental, social, acuérdense de las partes jerárquicas que tiene. Entonces, hay más involucramiento de cosas, ¿ok? Entonces, hay que preguntar si tienen algún detalle económico, ¿no?
Entonces, a lo mejor el ACV ambiental tiene que ir acompañado de ese ACV económico y hay que combinarlo. Ajá. Entonces, dependiendo en dónde estemos en la actuación de ACV, porque también ACV pues tiene que ver con la parte social. No quiero que lo piensen aislado, maestros. Quiero que anuden el desarrollo sostenible, que es en la parte en donde ustedes se están preparando. Ajá. Entonces, yo aconsejo que todas las herramientas se vean rodeada de esa distinción, porque a veces no podemos anudar, bueno, y ya terminé esto, pero a lo mejor yo no estoy en un proceso, lo estoy ocupando para una parte del gobierno. Podría ser, no sé, ¿no? Cuál es el caso de cada quien, porque cuando nos extendemos ya la practicidad de maestros, luego, pues, diría alguien, no te hace falta luego a que te pidan una particularidad de algo, ¿no? Entonces, un punto de vista. Entonces, ese punto de vista, este ACV también pretende la parte social, ajá, para identificación. Entonces, hay que describir muy bien cuando se comienza el nacimiento de un estudio de ACV. Por eso la 14.040 te dice mucho cuidado porque necesitas detectar la necesidad básica para realizar el estudio. Quiere decir, no te avientes así nada más a hacer el ACV si tú no sabes cuáles son las necesidades básicas. Entonces, muchas veces, bueno, alguien nos comentaba, a veces ni necesitábamos ese estudio, necesitábamos otro estudio, ¿no? Entonces, hay que verificar bien, maestros, si verdaderamente estamos en ese canal, ¿no? Cuando vamos a hacer un estudio o nos vamos a integrar con otros especialistas, como les digo que, por ejemplo, puede ser con ingenieros mecánicos que utilizan el ACV precisamente económico para ver la parte de los mantenimientos. Fíjense cómo tiene que ver esto, ¿no? Entonces, la parte de los mantenimientos. Y cuando pasamos esta historia, ¿no? Con el área de mecánica, pues fue muy fortalecido porque ellos se van más sobre esa parte económica, ¿no? Y nos decían, bueno, pues es que esta parte ambiental sí tiene que ver, porque ya ustedes me lo explicaron, ¿no? Y ellos lo saben, pero necesito anidarlo con esta parte económica, porque nosotros necesitamos ver, como les comenté en esa experiencia, si vamos a volver a comprar estos modelos o no, ¿no? Entonces, la arraigaron de esa manera. Entonces, se amplía y se fortalece la parte ambiental. O sea, ya no es nada más que vamos a detectar las partes ambientales. No, ya se fortalece con la parte económica. Por eso siempre ustedes pregunten, oigan, ¿y esta SUV que ustedes requieren va a tener alguna relación con algo de energía? ¿La quieren para cotejar con las 50,000? Porque ahorita recordemos que estamos en los sistemas de gestión, ¿no? Ya estamos en esa era, que ahora estamos haciendo la simbiosis de las normas, ¿no? Entonces, es necesario, antes de aventurarse a hacer esto, preguntar cuáles son las necesidades. Y la misma norma te lo comenta, ¿no? Te dice, ay, cuidado, no te avientes así nada más. Porque necesitamos las necesidades, ¿no? Y alguien por WhatsApp me comentaba, oiga, y entonces cambió la unidad funcional. No, tú vete sobre tu unidad funcional. Puedes comentar que en el estudio del proceso has descubierto particularidades que te llevan a escudriñar o podría dar una segunda versión de estudios de análisis de ciclo de vida. Ajá. Esto sucede cuando las empresas no nos quieren a veces dar datos o no tenemos, aunque estamos visitándolas y tenemos retroalimentación y todo eso, ¿no? Y por eso suceden después esos pequeños detalles que no son tan pequeños, ¿no? Decir todo, explicarles hasta dónde ellos, porque ellos van a marcar el objetivo, maestros, no nosotros, ¿eh? Entonces, hasta dónde, y que ellos verifiquen si verdaderamente ese es su objetivo que ellos persiguen. Ajá. Entonces, del primer marco, bueno, pues entonces al trabajo, ¿verdad? Pasar a esta parte.
pero por eso hace distinción, ¿no? Hace distinción de la 14.044 a toda la metodología que tiene que llevar esta parte de la 14.044, bueno, pues que aquí junta la 41, 42 y 43. Y es ya donde te dice, bueno, ya sabes perfectamente cuáles son tus necesidades para que no te quedes corto o no les des de más, porque no vas a estar trabajando de más, ¿cierto? Entonces, porque si no, no te vas a fundamentar en los resultados, vas a perderte. Ay, cuando tú hagas el entregable te van a decir, oiga, pero es que no me dijo lo que yo quería saber. Ay, ¿cómo? A ver, nosotros pasamos un objetivo, ¿verdad? Y hay que estar en consenso con ese objetivo. Entonces, dependiendo de ese objetivo, nosotros nos lanzamos a las demás particularidades, por supuesto. Por eso estas partes deben de ser consensuadas. Bueno, todas las partes, pero esta es fundamental, fundamental, para que después estemos en el mismo entendido de la parte del estudio. Posteriormente, pues ya nos vamos a todo lo que ustedes hicieron en este aprendizaje. Ustedes lo que van a mostrar en este aprendizaje, ¿no? Entonces, todas esas tareas, si fueron muchas, si fueron, inclusive, ¿no? Alguien que sepa de ASUBE, hasta nos quedamos muy cortos, ¿no? Pero lo fundamental es habilitar. Esas son las partes fundamentales que nosotros deberíamos de entregar en una ASUBE, porque ahora sí voy a utilizar la palabra, lo importante dentro de cada curso es que yo sepa qué voy a hacer, y que, bueno, tenga yo estrategias de que si yo no puedo hacer algo, pues ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues hay muchas maneras de realizarlo, ¿Y cómo me puedo yo defender? Pues que hay muchos niveles, ¿no? Hay muchos niveles de hacer ASUBE. No, nunca es siempre ni de la cuna a la cuna, ahora ya lo sabemos en la parte del proceso para los cortes. Por otro lado, también sé que puedo ir de manera generacional aumentando mi estudio de ACV. Ok, vamos a admitir a Henry. Ok, entonces esta parte son de las primeras que ustedes hicieron y ya identificaron, supieron su necesidad. Y fíjense que aquí en la necesidad ustedes estuvieron descartando, hicieron toma de decisiones de decir, pues ¿sabe qué? Decido no tomar esto porque yo no tengo el inventario. Lo mismo sucede dentro de las empresas. Muchas veces tenemos que descartar cosas como que serían dentro de los procesos, a lo mejor de proceso de transformación, a lo mejor un polímero o una sustancia recuperable, a lo mejor un porcentaje de agua que nos puedan decir, ¿sabe qué? Pero es que aquí del 100% de formación yo estoy recuperando el 80% porque tengo un programa de PML y entonces estoy regresando 80, 50, no sé qué, y entonces tú dices, oh, entonces no tomo todo porque ya tienes una estrategia ambiental para minimizar los impactos. Entonces, a lo mejor lo que hago es restarle ese porcentaje de agua en el vector de la masa. Entonces, ahí cuando se hacen algunas restas, ¿verdad? Entonces, por eso es indispensable detectar el primer punto que ustedes hicieron, ¿no? Y de ahí, pues, ustedes han pasado a todas estas partes de los objetivos, el alcance. Por cierto, quiero recalcar que hay un estudiante que me envió una infografía y le comenté en la plataforma que no voy a recibir infografías. He recibido y lo agradezco. Los estudiantes han hecho sus diagramas de bloque, sus diagramas de flujo, en donde solo he recomendado, pues, cuidado con la sangría, ¿no? Entiendo tu diagrama de bloques, o cuidado aquí, cuidado acá, pero sí debemos construir nuestro diagrama de bloque, buscar un diagrama de bloque, pero no voy a aceptar infografías porque no es lo que se ha pedido en la tarea. Entonces, si pueden cambiarla para que tengan su puntaje, por favor. Solo es un estudiante que entregó ese tipo de cuestión. Yo entiendo que los tiempos nos atallen, pero sí golpearía yo a mis demás estudiantes que se han disciplinado y han tomado un tiempo y que les ha costado además hacer su diagrama. Entonces, no, una infografía no la acepto en la parte del diagrama, ¿ok?
Bien, ni sucede, o sea, ni la 14.040 nos aceptaría una infografía, ¿no? Estamos haciendo un ensayo a nivel maestría, entonces no, infografías no. Ok, entonces en esta parte, tenemos que cumplir con todo lo que nos dicte la 14.044, maestros, todo lo que nos dicte. Ajá, y si es cierto que hay incisos, pues se relacionan con otro tipo de fases, porque precisamente pues es una metodología. Uh-huh. ¿Ok? Por eso es que es metodología, ¿no? Entonces, ¿podemos regresarnos a estas fases? Sí podemos regresarnos a estas fases. Cuando estemos trabajando con otras empresas, yo aconsejo que esto quede muy especificado porque entre ellos y nosotros para que no transcurra más tiempo, ¿no? Ok, entonces ya de aquí que ya hemos identificado esa necesidad y que ya hemos redactado ese objetivo general, que nos quede claro a todos por qué lo vamos a estudiar y en base a qué necesidad. Bueno, entonces nos vamos a los procedimientos, ¿no? Y empezamos, les decía yo, todo lo que ustedes han hecho. Yo les vuelvo a reiterar que la unidad funcional es importante. Ellos aquí no lo mencionan como tal, pero sí hay que estudiar la unidad funcional. Entonces, objetivos, alcances, bueno, ¿hasta dónde? Hay que preguntar, oye, y ustedes, ellos te dicen, ¿no? Pero hay que tener las cosas precisas, no hay que dar nada por entendido en un estudio. Uh-huh. Dice, ¿hasta dónde va a llegar tu interpretación? Va a ser nada más un estudio para que tú identifiques consenso hagas un consenso para solidificar tu norma, porque lo quieres soportar en la gestión, porque va relacionado con energía, ¿no? Entonces, que nos detallen bien, ¿no? Entonces, hay que ir describiendo poco a poco, ¿no? Y en cada parte ir especificando las necesidades y procedimientos, porque claramente pasaremos, ¿no? Por la parte del diagrama precisamente de bloques. Yo he pedido un diagrama de bloques, ¿no? Es un diagrama de flujo, pero como no sé sus profesiones, ¿no? El diagrama, que no sé si tengo industriales, pero los industriales siempre te hacen un diagrama de bloque. Entonces, me pareció más rápido, ¿no? Que me lo cuenten un diagrama de bloques, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir describiendo, ¿no? Cómo voy a ir contando esta historia y posteriormente, pues a través de eso, identificar los inventarios. Ahora ya sabemos que, bueno, casi siempre decimos, no, pues que es que lo que entra y lo que sale, no, o sea, no es tan lineal, ¿verdad? Porque va a haber datos que sí vamos a tener que suprimir. Inclusive dentro de estudios especiales hay datos que muchas veces te dicen, este dato se suprime por, ¿no? Y te ponen un asterisco, ¿no? Entonces, bueno, ok, si lo suprimió, la norma dice que tengo que decirle por qué lo suprimí. Uh-huh. Porque ahí podría ser una trampita, ¿no? Que ellos pudieran ver, no le salieron altos porque suprimió Entonces, a lo mejor lo que nos debemos tener muy claro somos los que hacemos ACV. Entonces, podría ser que se suprimiera, no sé, por algún tipo de detalle, porque no está muy identificada la sustancia o por algo, no lo sé, algo muy, muy especial, ¿no? Y también, otra vez, dependiendo del escalafón de ACV, o sea, quién se le va a entregar o para qué va a servir. Y después, pues se van a pasar a la fase del análisis de esos impactos, o sea, de la evaluación, ¿no? Ya viene la evaluación del análisis del impacto del ciclo de vida, el AICV. Entonces, a través de ello, ¿no? Bueno, ya vamos a ir acercándonos a la interpretación, no total, pero sí rentable en nuestro momento, porque ya tenemos un sospechoso, ¿no? Algunos dicen, no, pues yo voy a caracterizar pues CO2, no, pues yo me voy a la eutrofización, ¿no? ¿En dónde supones tú? Entonces ocurre como una hipótesis que también hay
practicidad de esas, yo no puse porque me pareció más fundamental por el tiempo conocer la unidad funcional, pero hay prácticas, ¿no? También para ello, así como hicimos el de la olla, hay ejercicios para eso, para afinar, ¿no? En qué momento yo algunas veces puedo fortalecer o descartar o no, dependiendo del tipo de sistema, qué toma de decisión voy a realizar, ¿no? Porque eso es lo que nos estamos preparando en esta maestría. ¿Cómo hago una toma de decisiones? Bueno, en base a la norma ¿qué me dice? Bueno, esta parte estructural, ¿no? Con sus estrategias, ¿no? Y esta es una parte de la estrategia. Y después, pues ya se va a las recomendaciones, por lo cual ustedes han constatado toda la línea de ACV, ¿no? Se ha fortalecido la línea de la interpretación de ACV, de la habilitación de ACV, ¿no? Y dice, proporciona las recomendaciones para realizar la fase de interpretación. Entonces, dependiendo de lo que tú buscas, pues es la parte de interpretación. En la interpretación puede ser también que ustedes digan, bueno, encontré esto. A lo mejor ya no me da tiempo cotejarlo después, pero a lo mejor sí quiero cotejarlo con algo. En este tomaron esto, por eso salió esto, ¿no? En este caso, ¿no? Yo no tomé, no es que no se tomó en cuenta, sino que se suprimieron datos o se fortalecieron estos datos contra otros ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas a hacer la interpretación? Entonces, en esta parte dice, se elaboran además documentos técnicos para ayudar a la elaboración de estudios de ACV, ¿no? Entonces, estos estudios que ustedes tienen fortalecen las demás partes, ¿no? Que nosotros, bueno, ya no nos toca en nuestra materia, pero que sí es indispensable conocer, bueno, y hasta dónde irriga esta parte de ACV, ¿no? Otras partes de las normas donde te explican algunos ejemplos, ¿no? Documentos que proporcionan información en relación con datos que ya se utilizaron en estudios de ACV. Lo que comenté, por ejemplo, en nuestro primer encuentro segundo, fue que lo que debería estar ocurriendo, bueno, en una maestría y en un doctorado, es que ustedes se compartan sus propios archivos, ¿no? Para que ustedes, bueno, tengan referentes, ¿ok? Porque eso les va a fortalecer de lo que ustedes tengan como práctica. Bueno, a lo mejor, ¿qué hizo ella para hacer esto? ¿Qué hizo él para hacer esto? ¿Cómo lo interpretó en su práctica? Y eso nos coadyuva a fortalecernos, ¿no? Entonces, en la 14.049, algunos ejemplos. Y ya en la parte de la metodología, ¿no? Es todo lo que ustedes hicieron. Este es todo lo que ustedes hicieron, ¿no? En la parte metodológica o lo que van a entregar mañana. Entonces dice que ya de acuerdo con la metodología, ¿no? De su proyecto, ¿no? Hay divisiones y estas divisiones ustedes ya las estudiaron. Ya van a llegar hasta la parte de la conclusión y recomendación, porque ya están dando la interpretación dentro de los resultados de ACV. Bueno, ¿y ahora qué hago, no? Ya salió toda una lista. Bueno, pues hay que poner ahí, bueno, sí lo esperaba, de acuerdo con estudios que se han, de acuerdo con estudios que se han revelado sobre la parte funcional, pues se esperaba que a lo mejor la línea, el vector fulanito, ¿no? Saliera con alto porcentaje. Pero en este programa, ocupando la metodología tal, revela que con tanto porcentaje se traduce ¿no? A tanto, ¿no? Pudiera ser porque no se tomaron en cuenta algunos factores que no pudieron ser referidos, ¿no? Dentro de la línea del vector. Entonces, ya ahí ya están haciendo ustedes alguna aclaración precisamente dentro de ese entregado, ¿no? Dice, y aquí hay algo muy importante que he requerido recalcar, ¿no? Dice, el ACV es una técnica iterativa, las puedes hacer las veces que gustes, en los tiempos que quieras,
Pero aquí viene otra parte que pasamos en nuestra unidad 3, en donde nos decía, no, pero no pienses que ACV es todo, ¿eh? Lo que debemos conocer es que ACV tiene ciertos niveles, ¿no? En los que tú puedes reportar. Por eso dice que te permite ir incrementando ese nivel de detalle en sucesivas iteraciones. Puede ser que ahorita no tengamos algún tipo de dato, pero que de repente lo encuentro. Y si tengo OpenLSA o si ya estoy con el Humberto, bueno, pues curioseo a ver cuánta diferencia me da de ese resultado. Entonces, ustedes han hecho toda esta parte. Ahora, yo pudiera haber encargado también una tarea de cada una, pero no se me hace rentable en la parte del aprendizaje, porque no quería yo que nos quedáramos muy cortos en esta parte de ACV, en la parte de la maestría. Entonces, ahora fíjense cómo ocurre esto, ¿no? Ahora ya, claro, ya lo sabíamos, pero no lo conocíamos, porque muchas veces escuchamos, bueno, ya tuvimos esta plática, ¿no? Escuchamos sobre sustentable y sostenible, voy a ocupar la palabra sustentable, entendiéndose lo que ya hicimos en consenso, ¿no? En esta parte, pues todo mundo, y lo van a seguir escuchando, ¿no? Se habla de sustentabilidad, de competitividad, de optimización, de muchas cosas. Pero antes de llegar ahí, hay que medir. Y ahora sabemos que no hay una empresa culpable, que los químicos no son culpables, que las verduras, que el fertilizante, no. Simplemente hay que hacer una evaluación de procesos o una evaluación de biomasa buscando esa parte del equilibrio, ¿no? Esa masa que nosotros estamos obteniendo, por supuesto. Si, yo así lo creo, cuando ustedes se preparen más, van a encontrar filosofías de contracorriente. Eso es verdad, pero no podemos ponernos a luchar contra las normas, ¿sí? Entonces, por ahí van a escuchar algunas otras partidas de funcionalidad, de a su vez, chalala, pero pues nosotros estamos en nuestro quehacer, ¿no? Cada quien a su estudio en las ramas diferentes, ¿ok? Entonces, esta parte, pues fíjense que ustedes ya realizaron las partes básicas y fundamentales de un primer nivel de detalle de esas partes. Entonces, pueden estar iterando las veces que sean necesarias, ¿no? Muchas veces en nuestros diagramas, vemos que está correlacionado, ¿no? Con un primer vector de masa que hayamos obtenido. Entonces, con algún tipo de mineral, alguna máquina, algún aceite dentro de una máquina y ni siquiera lo sabíamos. Entonces, ahí es donde detectamos. En el primer punto donde nosotros empezamos a ver esta parte del objetivo y alcance del estudio, ¿no? Hay que definir el tema, por supuesto, a qué me voy a dedicar. En la parte, ¿se acuerdan que les decía que la parte de campo, agrícola, es la más quisquillosa? Mucho cuidado cuando hagan un ACV. Una de las primeras partes que recomendamos es que tengan mucha quisquillosidad, diría yo, mucha particularidad en los tiempos de estudio, ¿no? Hay que verificar, comentar que ese estudio puede cambiar de un día para otro, ¿ok? Entonces, a lo mejor hoy, maestros, hicimos una identificación para eutrofización en un lugar X con tantos metros cuadrados. Bueno, ya tenemos el resultado, pero que resulta que hubo una contaminación de un día para otro. Entonces, ese ACV pues ya no es tan estable. Y alguien diría, ¿es que sucede también en los procesos? Sí, pero recuerden que esa parte es más controlada. Puedo darle tiempo de descanso en donde diga yo, sigo teniendo los mismos parámetros, mis mismas máquinas, las mismas condiciones, inclusive hasta el mismo tipo de agua pudiera ser, ¿no? Pero acá de este lado, como es una serie biológica animada e inanimada, es decir, nosotros para controlar suelo
Es sumamente difícil, ¿no? La parte inanimada. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estudiamos esa parte de la unidad funcional. Por eso siempre yo he encontrado esa particularidad cuando hay guías, manuales, y escuchas a alguien, siempre te va a comentar lo mismo, ¿no? De la parte, esa parte dinámica hay que tener mucho cuidado porque es más delicada en tratarse, ¿no? Y luego, bueno, aquí en la parte del objetivo te habla de lo que habíamos dicho, bueno, ¿qué hago? Le pongo 1 kilo, 1 tonelada, o pues pudiera ser que no sea la misma practicidad. Bueno, ¿y cómo me baso para saberlo? Vete a tu unidad funcional, porque es para qué va a servir, ¿no? ¿Recuerdan el auto? Bueno, pues el auto, bueno, pues tantos kilómetros, pues sí, pero no lo voy a evaluar en tantos kilómetros, porque acuérdense que es un factor también económico, entonces va a ir de kilómetro en kilómetro hasta que junten los primeros kilómetros del primer servicio y así va a ir juntando su vida útil. Por eso se llama análisis de ciclo de vida, porque es de un nacimiento hasta que fallece, ¿no? La parte del producto. Esto está tomado de un ciclo natural. Entonces nosotros cuando diría el especialista, cuando nacemos, pues no volvemos a nacer fuera del vientre. Ajá, entonces lo mismo sucede con los productos, ya van en crecimiento nuevamente, ¿no? Pero fue una evolución dentro de la parte embrional. Lo mismo sucede con estos productos. Entonces, me va a llegar a mí el material. Sí, me va a llegar a mí el material, pero de alguna manera tú tuviste que ver dónde lo sacaron porque compraste el producto. Ajá. Entonces, es una responsabilidad del nacimiento de tu proceso hasta que muera. Pero pues no lo puedes estudiar todo, o sí lo puedes estudiar todo. Hay un estudio que me entregaron donde se estudió todo, ¿no? Entonces, pudiera hacerlo. Eso transcurre a manera de tiempos, de buscar datos, de consensuar haciendo toma de decisiones, ¿no? Entonces, hay muchas particularidades. Y por eso aquí también en esta parte, ¿no? Dice, en el caso de los sistemas agrícolas, la principal función es la producción de alimentos, pero no te está diciendo que es la única, ¿eh? La principal función es la producción de alimentos. Cuando se hizo aquí, por ejemplo, en esta zona de Veracruz, se hizo una recomendación para extracción de de aceite de palma. Y todavía pasamos allá por Jalti, Panacayuda, entonces, y todavía vemos las palmas sembradas. Nunca se hizo nunca se llevó a cabo. Sí se plantaron y nunca se llevó a cabo. Bueno, pues a alguien se le ocurrió, bueno, pues corramos una SUV, ¿no? Entonces, esa SUV pues revela todas las afectaciones que iban a tener, ¿no? En la parte agrícola, ¿no? Porque esa planta de palma es muy celosa, ajá. Sumas cantidades de agua muy grandes y entonces, pues como decimos aquí en nuestro pueblo, pues iban a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, pero verdaderamente no fue por el ACV, sino que ya no se hizo todo el protocolo político, administrativo, económico, ¿no? El hecho es que a alguien se le ocurrió hacerlo y pues sí, así es, ¿no? Había más afectaciones que la parte de ganancia en la parte de las producciones. Entonces, ahora sí que si alguien tenía dudas, ¿no? Con eso quedaba demostrado, ¿ok? Entonces, por eso hay que ir, haciendo esas toma de decisiones, esas partes de comparativas, ¿no? Aquí escribieron algo y dice, no es válido comparar 2 kilos de pintura diferentes que no sirven para realizar la misma función. Por eso, cuando estamos practicando ACV, siempre, no, es que la parte funcional tiene ese dardo que va en el centro de ACV. Si yo no puedo estudiar la función, pues es muy difícil, ¿no? Que yo aterrice o desmembre todo para poder juntar después las piezas, porque me voy a estar tropezando si no he estudiado esa unidad funcional, ¿no? Dice, casos que consideran unidades funcionales, dependiendo del tipo de producto,
la naturaleza de ACV, dice, puede resultar, y lo que estaba comentando, creo que su compañera Carmen, ¿no? Está muy grande, ¿no? Es extensísimo, dice, extensísimo. Ya con esa palabra podemos razonar que pues no lo va a hacer una persona. Por eso les digo, o sea, si lo va a hacer una persona, yo estoy en el entendido, ¿no? Que sea por parejas o que sea consensuado, ¿no? Porque es mucho trabajo, sí es mucho trabajo, ¿ok? Y se deben conocer las estrategias, porque si tú no conoces diferentes estrategias para defender la parte de la medición metodológica, podemos arriesgarnos a perdernos, que eso es lo más pues horrible que nos pudiera pasar, perdernos en el estudio, ¿no? Entonces, para no perdernos en el estudio, primero hay que saber a qué nos confrontamos. Ahora ya sabemos que nos confrontamos a una parte extensa de ACV, extensa, ¿no? Y por eso es que cada vez hay más libros y más libros y más libros para podernos empapar de esa parte extensa de ACV, ¿no? Al decirnos que puede medir producto, proceso y servicio, pues ya podemos imaginar todo eso. Dice, por esta razón, pues se establecen límites que deben de quedar perfectamente identificados, ¿no? Bueno, maestra, pues yo voy a estudiar esto, pero de este inventario, pues no voy a tomar en cuenta este por ser el primer estudio. Entonces, defiende su posición, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ahí también, si se dan cuenta, no es solo el límite del proceso, dentro de la parte funcional del límite del proceso, ¿no? Dentro de la parte funcional del límite del proceso, también estamos limitando nuestro inventario, porque es a mi conveniencia. O sea, la misma norma me dice a mí que yo puedo establecer límites. ¿De acuerdo a qué? Bueno, a ver cómo voy a consensuar esa limitación. ¿Ok? Dice, las hipótesis planteadas. Nosotros no hicimos hipótesis como tal, porque no venía en nuestra estructura de materia, pero también ACV lleva las hipótesis, es una metodología completa. Entonces, en las hipótesis yo puedo estructurar, ¿no? Puedo estructurar hipótesis o supuesto, ¿no? Que ya estamos entrando en la parte metodológica, ¿sí? Buenas noches, Marco. Una pregunta. Yo, como encontré parte del trabajo que presenté, ya existía un trabajo, y obviamente, pues sigue la metodología de las ISO, ¿no? De la 14040 y 44. Sí. Y le fui dando lo que usted nos marcaba en el trabajo, pues obviamente es excelente y es lo que usted nos está pidiendo para guiarnos. Yo ya más como comentario para que no lo vea que no lo quise hacer a su manera. Fui siguiendo. Sí, antes de. Me explico, yo lo fui haciendo de la manera en que aparecía en la investigación, ya que pues ellos sí siguieron la metodología como tal. Sí, entonces sí le agregó como que otros puntitos más, unos extras, pero que yo siento que sí complementaría muy bien el trabajo, ya para que no vayan a pensar que hizo otra cosa. Sí, está bien. Ajá. Gracias. Sí, porque se utiliza para fortalecer, ¿no? Esas partes. Ay, ¿quién me habló? Porque no estoy viendo la pantalla. Yo, Marco Belmares. Ah, Marco. Ok, sí, Marco. Ok. Gracias. Sí, gracias. Sí, esas tareas fueron, ahora sí que digamos, un poco lo que sienta la base, ¿no? La practicidad de la base. Pero claramente hace muchísimo que hacer en la parte de ACV, o sea, no terminaríamos hoy, o no, ni ahorita, ni en la semana que viene no terminaríamos, ¿eh? Entonces, por eso les decía yo, en la parte del inventario, bueno, si no vamos a tomar en cuenta esto, y no vamos a tomar en cuenta el otro, y no vamos a tomar en cuenta aquello, pues está perfecto, ¿no? Entonces, no es descartar por descartar, sino que también, bueno, si él se va hacia la unidad funcional y ya me fui yo con el objetivo y entonces ya consensuamos el objetivo, los maestros y yo, bueno, entonces la parte del inventario
¿no? Empecé a hacer preguntas y se acuerdan, bueno, vamos a tomar en cuenta esto o no, pero ya nos habíamos asomado en el objetivo, ¿se acuerdan? Para llevarlos a la parte del inventario. Entonces, cuando llegamos al inventario ya teníamos un poquitito, a lo mejor no mucho, pero un poquitito más claro si voy a tomar en cuenta de toda la constitución que conforma, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente voy a tomar en cuenta? Así como hicimos nuestra práctica de la unidad funcional, ¿no? Entonces, dice aquí, con esta definición se incluye tanto las emisiones de gases como efluentes, residuos sólidos, consumo de recursos, ¿no? A lo mejor yo pongo el PET, ¿no? Bueno, pongo el PET. Ah, no, pero espérate, para el PET necesitamos agua y va a formar residuos sólidos. ¿Y cuáles son? De estos residuos sólidos solo sale, o sea, un inventario de una lista enorme. Consumo de recursos naturales, otro inventario de otra lista enorme, ¿no? Y si a lo mejor si me compete ruido, a lo mejor no lo quiero poner, no lo sé, ¿no? Radiaciones, o sea, de cada uno sale una parte de entrada y salida, y solamente la primera parte de la entrada. Entonces, por supuesto que el inventario se vuelve descomunal, y es por eso que se hacen estos softwares, profesos, pues para minimizar tiempos. Claro, por supuesto, hay líneas que yo no voy a utilizar. OpenLCA es para practicar. Inclusive hay videos ahí que pueden descargar en donde hacen ellos prácticas, ¿no? También hay hasta una comunidad de OpenLCA, hay comunidades de OpenLCA. Entonces, dice que la carga ambiental, ¿se acuerdan de la mochila ecológica? ¿No? Al principio decíamos, ¿y para qué queremos esto de la carga ecológica con ACV, no? Bueno, pues es que verdaderamente son los vectores, y toda esa suma de los vectores, pues es lo que nos da la carga ambiental. Y dentro de esa carga pudiéramos tener agua, residuos sólidos, consumo de recursos naturales, ruido, radiaciones, energía y bueno, quién sabe, lodos, no sé, ¿ok? Dice, cuando se trabaje con sistemas que impliquen varios productos, ¿se acuerdan cuando decíamos, no es lo mismo hacer un ACV, por ejemplo, para un proceso solamente de tratamientos de aguas, ¿no? Que para refinería o para las empresas, para los procesos del azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez se vuelve mayor, ¿no? Las empresas, y entonces dice ahí, cuando se trabaje con sistemas que impliquen muchos productos, en esa fase se procede a asignar los flujos de materia y energía como emisiones al medio ambiente para cada uno de los productos, ¿se imagina? Para cada uno. O sea, si yo tengo polietileno, por ejemplo, que alguien está haciendo eso, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Está perfecto, nada más toma en cuenta eso, porque nada más dentro del polietileno, pues que debemos que tomar energía y la parte de etileno y las sustancias de formación para el PET, ¿no? Entonces, imagínense ya con eso. Ahora, nosotros sabemos y conocemos que son muchos inventarios más, sí lo sabemos, pero no nos daría tiempo. Pero la norma, o sea, cuando ya tú estás actuando dentro de la norma sí o sí, necesitas asignar entrada y salida para cada uno, ¿no? Porque debes de aclarar, ¿no? Esas partes, ¿no? Y comprar además o tener tu base de datos. Ahora, dentro del análisis de los impactos, dice, la estructura de la fase se determina, bueno, en esta parte es 42. A mí me gusta explicar este archivo porque de ahí viene la 14.044 y dice, distingue elementos obligatorios y opcionales. Ahí está nuevamente la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a los que no pudimos descargar, ¿no? Bueno, lo haremos en otro tiempo. Yo confío que como están en la maestría, pues estamos enamorados en esta parte de querer estar escudriñando, conociendo, jugando con luego les pongo esta palabra, bueno, jueguen con el programa para que se relacionen, no aprieten aquí, aprieten allá, ¿no? Entonces, para ir conociendo. Entonces, en esta parte de los análisis de los impactos, y cuando estamos practicando tenemos un respiro, porque hay partes obligatorias, y hay partes que pues ya salen fuera de la norma, ¿no? Entonces nosotros hicimos nada más la practicidad de nuestra metodología obligatoria,
Entonces, hicimos la clasificación de nuestro inventario, ¿no? Que en el software vuelve a hacer una clasificación del inventario, como les decías, del PET. Bueno, pero entre el PET hay muchas cosas, maestra, claro, ¿no? Entonces, va a clasificar para poder decir, sí, ¿verdad? Que para hacer el PET nosotros necesitamos energía. Y para la energía, cómo estamos nosotros haciendo nuestro impacto. Entonces, correlaciona con otras cosas. Por eso es que les sale una lista de cosas, porque nosotros no sabemos si la máquina, ¿no? Con la que hay que hacer, por ejemplo, extrusión, ¿no? Que decíamos del PET, está utilizando energía, pero la máquina no actúa sola, ¿no? Entonces, necesita aceites, necesita varios tipos de cosas, y a lo mejor ahí es donde está detectando, porque recordemos que lo que hace el programa es jalar el flujo, ¿no? Y en la parte de la caracterización se consiste en la modelización. Y la modelización ya pasó de aquí a acá al método, como me reportaron en uno de los proyectos, se utilizó CML, por esto y por aquello. Bueno, no le interesan los puntos finales, nada más CML y recipe junta 2, pero pues está bien, es una toma de decisiones, ¿no? No puedo pedir un método, yo quiero esto, no se puede, porque es quien esté haciendo a su vez, eroga el método y por qué quiere llegar hasta allá, hasta ocurre de manera económica, ¿no? Porque un método como Recipe es más robusto. Entonces, a lo mejor, pues, no quiero una jarra, pues con un vaso nada más es suficiente para mí, por así decirlo, ¿no? Entonces, y ya aquí va categorizando, ¿no? Dice impacto, ¿no? Acidificación. Precisa una representación cuantitativa denominada del indicador de categoría. Emisión de ácido equivalente. La suma de diferentes intervenciones ambientales para una misma categoría se hará en la unidad del indicador de la categoría. O sea, si le dijimos 1 kilo, lo va a traducir así, ¿no? Que 1 kilo está traduciendo tantos kilogramos equivalentes, ¿no? Por eso hay que tener la relación del inventario. Entonces, sí, ¿en qué unidades metí? No, si yo estoy hablando por un ladrillo, por una bolsa, por un saco, ¿no? Me debió haber preguntado, bueno, ese saco de cuánto es. Entonces ya podemos traducir, pues es que estos son tantos. Para 1 kilo me dio tanto, ¿no? Pero yo no produzco 1 kilo, yo produzco tanto. Entonces, a lo mejor no lleguemos hasta esas conclusiones, pero sí lo explico aquí, ¿no? Pues sería hacer una aproximación de la multiplicación de todos esos kilos para aclarar, ¿no? Cuánto de impacto tengo en cada uno de ellos. Ahora, recuerden que esa E que aparece en el programa son las partes equivalentes, ¿no? Equivalentes, lo que equivale a tu producción. Ahora recuerden también que no es un dato tal cual fidedigno, ¿eh? Por eso tiene la palabra que equivale. Es una aproximación. Nadie está al 100% seguro, pero sí es una sospecha, ¿no? Y se confirma o se descarta la sospecha. Pero en lo que se confirma y se descarta la sospecha bajo la hipótesis de lo que pues pensábamos que iba a salir como culpable o como veredicto, bueno, pues también estoy confirmando la identificación dentro de una de las fases del proceso. Entonces, ya aquí me habla de cada una de las categorías y aquí los elementos, ¿no? Dice que va a depender, ¿de qué va a depender los factores de caracterización? Dice de la precisión, la validez y las características de los modelos. Bueno, CML es, ya vimos que todos esos modelos que ustedes van a utilizar son aceptados, ¿no? Ya nos lo demostraron en una unidad. Perfecto. Entonces, aquí los elementos obligatorios somos lo que nosotros vamos a hacer. Ya los resultados, bueno, si ya quiere alguien normalizar, agrupar, ponderar, bueno, ya esto es dentro de los resultados. Nosotros llegaremos nada más hasta decirle, no confundamos, ¿no? Aquí va más de los resultados. Ya nada más le diré en qué categoría cayó y por supuesto, pues tengo que dar un resultado, ¿no? Bueno, pues para esto me dio tanto, ¿no? En esa caracterización. Por ejemplo, una compañera presentó una tabla, me pareció muy acertada, ¿no? Construye una tabla y dice, ¿sabe qué? Estos fueron los resultados, esto y esto, ¿no? Entonces, se acerca a dar una conclusión y recomendación, y eso está bien,
porque es lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, voy a buscar algunos referentes que me puedan ayudar a exacerbar, a identificar también hacia dónde puede ir una recomendación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque entendamos que a su vez no hace solo, porque entendamos que no pusimos todo el inventario, no porque no queremos, sino porque hay una base de datos consensuada, ¿no? En la cual nosotros estamos recargando la responsabilidad de los resultados para la interpretación. Entonces, dice elementos opcionales, puede ser que son los que explicamos, ¿no? Por eso decíamos a nuestra compañera, bueno, pues si encontramos, le ponemos, multiplicamos por el factor y adelante, ¿no? Entonces decimos, ¿sabe qué? Pues por este factor ya está consensuado que son tantos, ¿no? Tanto equivalente, ¿no? ¿Puedo hacer eso? Sí, puedo hacer eso porque ya explicamos en una unidad de dónde salieron esos datos que ya están hasta normalizados, agrupados y ponderados, por lo que se va a multiplicar. Ajá. Entonces, ya aquí, si quisiéramos ir más allá de esa multiplicación, bueno, aquí ya haríamos un pareo o haríamos una equivalencia o haríamos otro tipo de cosas en estas partes, ¿no? Para ver, bueno, qué resultados les dio en aquel tiempo a X muestra y qué resultado me está dando a mí en esta muestra. Dice los elementos obligatorios. Dice en la parte de arriba, ¿no? Dice también existe una serie de elementos opcionales que pueden ser utilizados dependiendo del objetivo y del alcance. Dependiendo del objetivo y del alcance, nuevamente está recalcando la 14.040 y estamos en la 44, ¿no? Y entonces la 14.040 te dice, a ver, si tú no marcaste bien tus objetivos, ¿para qué vas a llegar hasta acá? ¿No? Entonces, si tú no marcaste bien tu alcance, no, ¿para qué vas a llegar hasta acá? Entonces, si en el objetivo, ¿no? Es que se requiere, o no se requiere, ¿verdad? El verbo, clasificar datos para esto, ¿no? A lo mejor lo hicimos lo corrimos para 3 empresas que producen lo mismo, que no están en el mismo lugar, como comentaba nuestro compañero del acero, y entonces voy a clasificar y voy a catalogar. Ah, bueno, pero tuve que haberlo dicho acá, porque si no lo dije acá, pues no tiene ningún sentido, solo estoy identificando. ¿Ok? Pero puedo hacer una segunda versión en donde yo ya me vaya a agrupar, ¿no? Ah, pues que allá salió esto, allá salió esto, allá salió eso. Ah, pues entonces clasifico. La más importante es aquí, por decir, ¿no? Pero primero tengo que saber, ¿ok? Y a lo mejor puedo hasta ponderar. Estas partes ocurren mucho, les digo, en la parte de biología, no ponderan. Ajá. Entonces, dice análisis de calidad de los datos, claramente, ¿no? La fiabilidad de los resultados. Se considera obligatorio en los análisis que se comparan. Ya lo está diciendo la norma, ¿ok? Entonces, ¿qué fiabilidad tienen tus datos? Ah, no, o sea, discúlpame, ¿no? Agarré CML 2000, tomé Recipe, tomé Ecopoint, porque está consensuado con la norma, o sea, no me inventé mi método. Oye, ¿por qué multiplicaste por este factor? Este factor está aceptado en tabla, o sea, yo lo encontré en una tesis, en un libro, ahí lo encontré, ¿no? Y si está ahí es porque está aceptado, ¿no? Nada sale fuera de la norma en la categoría de los factores de ponderación. ¿Ok? Entonces, esta es la suma que le decía yo a Marian, ¿no? Y le podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Pues yo me fui a la suma de vectores, ¿no? Y a la multiplicación además de mi vector de masa o mi vector de energía, ¿no? Por la identificación del factor de categoría que tú me estás poniendo, ¿no? Entonces, ahí yo te estoy dando los resultados, esa es mi identificación de lo que sale, yo aconsejo que se haga un cotejo, ¿no? O a lo mejor encontré esto de resultados porque ellos tomaron en cuenta esto y aquí en este estudio se tomó en cuenta esto, pudiera ser que en un segundo estudio, ¿no? Se investigue o se aniden los demás, pues, cómo vamos a defender esa parte del estudio, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ya explicamos en la parte del inventario, ¿no? En donde dice, bueno, recuerda que en la parte del inventario no solamente tienes tal cual la materia prima, sino hay emisiones, ¿no?
pudiera ser de gases, pudiera ser al suelo, pudiera ser. Entonces, tenemos que estar en íntima, entender más bien que, bueno, toda esta parte del inventario, pues es lo que me va a dar todos los resultados o la categoría de mi interés, ¿no? Dice, ejemplo para la categoría, dice, solamente de acidificación. Por eso es que habla de emisiones y por eso es que habla de la NHO3, ¿no? De los sulfuros. Pero es un ejemplo solamente para la categoría de acidificación, de cómo acidificación. Entonces, ¿cómo está pasando? ¿Qué es lo que hace? ¿O qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues cada quien en su estudio está haciendo esto. Claro, hay alguien que quería identificar otra parte, pero es la parte matemática o la parte cuantitativa y cualitativa, ¿no? Hacia qué aplica esto, que está traduciendo las partes equivalentes para identificar sus factor de caracterización, ¿no? Entonces, a lo mejor Marian dice, no, Marian y otros compañeros que lo vayan a hacer así, ¿no? Entonces, bueno, yo encontré en mi tabla que multiplicando por este número, pues encontré este resultado en su factor de caracterización de equivalente. Y por eso dice, una diferencia importante entre los diferentes métodos de impacto reside en la opción de analizar el efecto último ambiental, los endpoints. Ajá, entonces, pues yo encontré los puntos finales, ¿no? Porque son las categorías, los famosos ecopoints, los ecopuntos, ¿no? Entonces, por eso presenté esa tabla de datos. Entonces, ahí se pueden basar en esa tabla de datos, ¿no? Entonces, también está aceptada esa parte de la evaluación de impactos. Esa ya me lleva directamente a los puntos finales, ¿no? Y también pasamos a algunos esquemas, ¿no? De la realización entre intervención de las partes ambientales. Ahora bien, les voy a dar un tip. En la parte de la evaluación hay una pregunta que dice, identifique las fases del análisis de ciclo de vida. No se vayan a equivocar, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. Dice, y luego dice, defina la manera implícita de 3 áreas de protección como categorías de impacto. Entonces, dependiendo qué método yo usé, es si voy a llegar a los puntos medios o voy a llegar a los puntos finales. En la parte de CML llega a los puntos medios y eso está bien, ¿no? Porque fue el interés del estudio. A lo mejor, perdón, a los que hicieron RECIPE, pues llegarán a los puntos finales, porque así es el interés de su estudio, ¿ok? Entonces, va haciendo relación dependiendo, bueno, qué es lo que se requiere, ¿no? O qué necesito yo. En la parte de la interpretación dice, hay que combinar los resultados con la evaluación de los impactos. Que resulta que yo buscaba, ahí ocurren las hipótesis que tendríamos que haber puesto, porque nada más pusimos la parte consensuada, pudimos haber puesto que a lo mejor nosotros, hay muchos tipos de hipótesis, ¿no? Ya sabemos que hay muchos tipos de hipótesis, ¿no? A lo mejor no tenemos el porcentaje. Maestra, pues yo primero voy a identificar, yo no tengo el porcentaje de lo que yo sospecho, a lo mejor si no lo sé, no puedo decir, será esta corriente de flujo dará un 50% más de verificación en los impactos de eutrofización. Pues ya lo veré si verdaderamente califica dentro de la hipótesis mi sospecha o no, ¿no? O puede ser un supuesto dentro de la hipótesis. Esa nos cabría a nosotros en la parte metodológica, un supuesto. ¿Por qué? Porque, maestra, ¿yo qué voy a saber cuánto afecta mi unidad funcional? Si apenas, bueno, perfecto. Entonces, está consensuado metodológicamente, ¿no? ¿Qué podemos usar? Un supuesto para estas partes. Claro está, en las normas no, ¿verdad? A lo mejor para este primer nivel sí, dentro de la norma, pero para ya un nivel estructurado y fortalecido, que tiene que ser ya para una toma de decisión, sí tenemos que comentar, identificar primero y decir, bueno, si este resultado es arriba del 50%, se decidirá qué o qué se va a hacer, ¿no? En la parte de la hipótesis. Entonces, dice análisis de inventario del ciclo de vida. Bueno, estas partes las vimos, ¿no? De vectores de masa, ¿no? Todo lo que tenemos que va a relacionar
en la parte de los impactos. Va totalmente a relacionar la parte de los impactos. Y que además podríamos tener todo esto, ¿no? Nosotros ponemos una palabra, pero de esa palabra, de esa sustancia, de ese material, salen muchísimas cosas. Y de la parte de la energía, porque no nada más es ocurre agua como materia prima, ¿no? Sino también tenemos esa parte de las salidas, pero también como en la parte de las energías, ¿no? Por eso dice que en la parte del inventario o balance de carga ambiental, que también vimos esa parte de cómo es conocido ACV, y también es conocido como ese balance, ¿no? Balance de materia también, balance de carga ambiental. Y se ocurre de una forma similar al balance de materia, por supuesto, ¿no? En el auto vimos que si corría tantos kilómetros, ¿no? Entonces, si corre tantos kilómetros, pues va a utilizar tanto aceite dentro del inventario. Entonces, tenemos que hacer una reproducción para poder hacer el balance, pero de la unidad funcional. Volvemos otra vez, ¿no? Con el cuerpo de la unidad funcional, pero es así. Ajá. Sistema, como dice ahí, genérico, reconocer que no solamente tenemos un sistema ideal de entrada y salida, sino también la suma de cada una de las características. Aquí podríamos poner la suma de cada una de sus partes del inventario, ¿no? Que esto es lo que hace el programa verdaderamente, sumar. Entonces, de aquí se toma un factor de caracterización. En el caso de los que vamos a hacer puro factor de caracterización para los puntos finales. Entonces, es lo que hace, o sea, ese número ya está consensuado, ¿no? Que es las partes equivalentes. Dice validez y representatividad de los datos obtenidos. No, bueno, tenemos que utilizar lo que diga la norma, ¿no? Y en base a ello hacer la interpretación. Y ya luego te aconseja, bueno, ACV como software, y ya luego que ha desarrollado algunos, ¿no? Y ahí están el Gaby, TIN, Humberto, CIMAPRO, ¿no? Ya están reportando. Dice principales herramientas utilizadas, y ahí hay algunos, ¿no? En este caso no aparece OpenLSA en las informaciones que les di, sí, de manera consensuada, y aquí tiene algunas observaciones. Algunos ya están, voy a volver a utilizar esa palabra, ¿no? Exprofeso para los tipos de industria. Chequen industria papelera, ya lo tiene aquí, ¿no? Dice que el país proviene del país de Finlandia, ¿no? Dice, en contraste, por ejemplo, Gaby, ¿no? Va pegado muy al análisis económico. Aquí hay otro que es social, análisis de impacto económico y ambiental de los residuos sólidos municipales. Entonces, se extiende la herramienta a materia de, pues para ir, ¿cómo se llama? Abriendo brecha en esta parte de la sustentabilidad, ¿no? Y hay unos ya muy, muy especiales que tiene ya su carga de datos. Dice evaluación de impacto del ciclo de vida. ¿No? Ya va la pura evaluación, la CETAC y la UNEP, que ya lo vimos en nuestra materia, ¿no? Y que ya va aquí a la clasificación de las categorías, que es lo que ustedes han hecho. Entonces, si yo encontré, vamos a suponer, profe, encontré eutrofización, bueno, si encontraste eutrofización, estás en el área de protección, ¿no? Viene también en sus archivos que compartí de PDF, ¿no? Pues hay una afectación, no sabemos cuánto, o hay un cambio, un impacto. Al hablar de impacto es cambio, voy a utilizar solo esas dos palabras, ¿no? Y estamos hablando que hay un impacto o que hay un cambio a nivel global, ¿no? Entonces, pues que yo tengo ecotoxicidad terrestre, pues estás en el área de protección 2 y 4, ¿no? Y estás además en una escala geográfica en impacto en la parte continental, regional y local, ¿ok? Dice, con el método CML, fíjense que todo tiene su método, ¿eh? Entonces ellos también dicen, oigan, utilicé CML para esta parte, ¿no? Entonces, este es el área de protección y en las partes de las láminas yo les compartí
esta parte de A, B, B, ¿se acuerdan? Jerárquica, individualista, todas esas partes tienen que ver ahí, de lo que explicamos la vez pasada. Dice, las categorías de impacto, pues son las que ustedes ya describieron, ¿no? Pues maestra que me dio eutrofización, que me dio aquí, que me dio allá. Bueno, entonces, ya de ahí ustedes, en los trabajos que ya vi, lo trabajaron bien, ¿no? No, pues que me dio agotamiento de recurso humano, maestra, ¿no? Por ejemplo, aquí. Y hacen una definición, mire, le digo que el agotamiento, entonces, están haciéndose conscientes que su unidad funcional tiene un cambio, ¿no? Y que hay una afectación, ¿ok? En este momento ustedes no pueden decir, a este nivel, pues de A sub B no pueden decir, pues estoy mal, pues estoy bien, pues no, pues se correría otro, ¿verdad? Para un segundo método en donde tendría yo que involucrar todo el inventario para poder hacer un cotejo, ¿no? Sí reconozco que hay un cambio, maestra global, ¿no? Porque ahí está la lámina, pero aconsejo que se realice otro en donde se coteje, pues para ver, ¿no? Todo el inventario total que no se pudo recopilar en esta primera parte porque no se encontraron datos referidos, ¿no? Para hacer la primera versión. Y ya luego dice factores de caracterización, ¿no? Para distintos elementos dentro de los recursos abióticos. Y te va explicando, bueno, cada uno de ellos, es así como lo han hecho sus demás compañeros y está bien, esas son pues las conclusiones a las que ellos han llegado en esta primera parte, ¿no? Del estudio, ¿ok? Voy a dejar de presentar, ya nos falta poquito para terminar nuestra sesión. Para cerrar, no sé si alguien quiere comentar algo de su tarea, presentar, preguntar. Bueno, mientras voy a volver a pasar lista, chicos. Maestra, yo tengo una duda. En la parte de la fabricación de la concha de polietileno, pues únicamente uso como materia prima el polietileno, pero dentro del programa del software, no sé cómo dar ingreso a la parte de consumo de energía eléctrica. Perdón, tenía apagado mi micrófono. En la parte de entradas, en las entradas no viste la parte de energía. Estaba considerando energía de gas natural. ¿No tienes energía eléctrica? No viene. Chispas. Bueno, entonces en esa versión la han de haber disminuido. Entonces, pues entonces nada más con el polietileno, porque no te puedo, si no tienen la base de datos, pues no lo podemos realizar consensuadamente. Pero lo que sí vamos a poner es la redacción. Entonces, en la redacción podemos poner que de acuerdo a los datos, ¿no? No tenemos referidos los datos de la energía eléctrica para la transformación de la parte del polietileno, por ser el primer estudio. Claramente, pues sí lo necesitamos, pero tenemos que argumentar esa parte. Okay. Porque sí es verdad lo que dice Mayra, sí se necesita porque es la parte de transformación, pero si no lo tenemos, pues no me lo da el programa, ¿no? Exacto. Y pues sí. Ya de ahí no es como que me dé parámetros. Así es, exactamente. Entonces, ni tampoco podemos inventar, ¿no? Entonces lo podemos hacer así y no quiere decir que está mal, porque está haciendo una aclaración, ¿no? Entonces, quien lea va a decir, oye, pero pues tú hiciste para esta parte, ¿no? ¿Y dónde está, en dónde se transforma? Bueno, pues yo nada más voy a hacer ahora para el puro material. Entonces, se considera el puro material en esta parte de la evaluación, ¿no? En la cual se quiere integrar la parte de la energía, pero no se tiene la base de datos necesaria, ¿no? Dentro del programa. Por lo cual se recurrirá a la estrategia de evaluar solamente con la materia principal
la materia prima principal o primaria, ¿no? Y entonces entraremos con el puro polietileno. Ok, Sí, pero pues sí. no, mi informe final va a estar incompleto, o sea, pues porque no tengo suficientes datos. Ajá, tu informe final no va a estar incompleto, tu informe final va a estar de acuerdo a la metodología en donde tú comentas que no tomas en cuenta la energía porque no tienes el dato. Pero lo que sí puedes poner es que se hará solo como práctica, ¿no? Se hará una segunda, ¿no? En donde se investigará la base de datos de energía que corresponda al flujo de la conversión o la transformación del proceso del polietileno. Así es como así es como vamos a defender ese archivo, ¿no? Correcto. Sí, entonces, yo tengo duda qué es lo que arroja al final el informe del software, o sea, arroja algún gráfico, tiene toda una línea de resultados. Te puede arrojar un diagrama de árbol. Tú vas a correr el botón, te puede arrojar diagrama de árbol, te da un informe, te da también la lista, una lista con las cargas ambientales, ¿no? Ahí te dice, oye, por 1 kilogramo de tanto, tú tienes estas afectaciones y te da la lista, que fue lo que reportaron tus compañeros en su reporte, en los que han subido su proyecto. Entonces, les tomas captura, ¿no? Y ahí puedes reportar. Bueno, los reportes fueron los siguientes, ¿no? Tenemos una mayor afectación en la parte de eutrofización. Hay otra en donde te lo da como diagramas de barras, ¿no? Okay. Sí, te lo da como diagramas de barras. Si ustedes ven que los diagramas de barras, qué bueno que me acordé, que los diagramas de barra están invertidos, que van hacia abajo, quiere decir que no es que es una aportación, pero quiere decir que están utilizando algunos tipos de materiales que no tienen demasiada afectación y por eso las barras están hacia la parte de abajo, que no hay un impacto negativo, sí hay un cambio, pero no hay un impacto negativo. Algunas veces sucede así, porque lo hicimos para un tratamiento de plantas de acá, por acá de la zona. Entonces, me estaban preguntando eso y eso es lo que así es el acercamiento a la interpretación. Si las barras están en las partes de arriba, ¿no? Entonces, ahí te da versus qué, ¿no? Entonces te da en el gráfico qué está tomando en cuenta, no, pues es tanto de polietileno acá y tanto de eutrofización acá. Se van a asemejar mucho, si reportan con esa, se van a asemejar mucho en la parte que pasamos para el estudio de PVC. Solo que en PVC lo reportaron como diagrama de pastel. Aquí lo van a hacer en diagramas de barras. Tiene como 5 o 4 versiones de resultados. ¿Qué es lo que ustedes van a ver a lo último? Ok, gracias, maestra. Sí, muy bien, gracias, Mayra. Ok. Bien, pues ya nos estamos yendo. Cualquier cosa, de todas maneras, pues ya saben que estamos comunicados ahí y pues ya nos vemos mañana. El examen se apertura a las 8 de la mañana, ¿ok? Entonces, de todas maneras, yo diría pues que se conecten. Es así como la administración lo está consensuando, ¿no? Porque se tiene que subir la clase de foro y la clase de retroalimentación a la parte de la administración, ¿ok? Por lo pronto, pues, los veo mañana, chicos. Profesora, una duda. ¿Cuándo se cierra el examen? Se va a cerrar el domingo a las 8 de la noche. Ok, es que hay un mensaje confuso en la plataforma que dice que se cierra mañana, pero entonces es hasta el domingo. Ahí lo voy a checar, Nayeli, gracias. Ajá, es que tiene como el doble mensaje. Hay una parte donde dice que es el sábado y otra y abajo dice que es el domingo. Entonces, por eso me surgió la duda. Ok, no, pero gracias, muchas gracias por decirme, lo voy a checar, lo checo ahorita. Sí, sí, gracias. Porque sí, gracias. No sé si a lo mejor me equivoqué en el aviso,
pero ahorita lo checo y voy a ver cómo está programado, porque lo programé para que abra mañana a las 8 y cierre a las 8, el domingo a las 8 de la noche. Ah, no, profesora, ya volví a entrar. No, yo lo leí mal. Perdóneme, es correcto, es correcto. Sí. Ah, bueno, gracias, Nay. Ay, pero gracias, ya me ahorraste. No, es correcto, ya lo leí. Ajá. Bien, Sí, gracias. sí, sí. Gracias. A lo mejor yo no lo redacté bien también porque andamos de aquí para allá. Pero sí, yo lo programé que entramos a las 8 al examen y se va a cerrar domingo a las 8. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a estar, cualquier cosa, no me despido mientras, pues seguimos comunicados, chicos. ¿Sale? De acuerdo. Muy bien. De acuerdo, chicos, hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana, Hasta buenas mañana. noches. Mañana, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Todo.